Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos los que nos estén viendo en este momento. Esta entrevista ustedes la van a poder ver de manera diferida aquí en la página de Historia del Cristianismo. El día de hoy tenemos un compartir con un presbítero ortodoxo. Él es el padre Cosme, a quien, bueno, desde hace bastante tiempo hemos estado esperando la oportunidad de poder hablar con él. Ha habido ciertas dificultades, pero por fin lo tenemos aquí con nosotros. Pero bueno, voy a dejar primero que él mismo se presente y luego ya entraremos un poco más en detalle de la entrevista del día de hoy. Padre Cosme, preséntese, por favor. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, según la latitud donde nos encontremos todos, porque ya en esta globalización, pues ya la hora es diferente y la misma prácticamente. Entonces, soy su servidor, el padre Cosme Andrade, de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía, en México. La misión que tenemos es aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, es un estado del sureste mexicano. Aquí nos encontramos desde hace 31 años, fundando la misión. Gracias a Dios, ¿verdad? Ya contamos con una iglesia, con un templo muy bonito y tenemos también el gusto de que a pesar de los años, seguimos con ese brillo. Excelente, padre. Es como le digo, como le repito, es un gusto tenerlo aquí hoy día. Nunca todavía hemos tenido un compartir con alguien de la Iglesia Ortodoxa. Entonces, pues como los seguidores estarán viendo en la descripción de este video, el tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca de el celibato sacerdotal. Sabemos que puede resultar un poco polémico, pero es parte importante de la historia porque, pues digamos, las dos ramas más grandes del cristianismo, la Iglesia Latina y la Iglesia, después de el cisma que tuvieron en el 1054, pues tuvieron sus divergencias, ¿no? Doctrinales, cada quien por su camino. Entonces, para entrar ya un poco en materia, pues el celibato se compone, mejor dicho, la polémica se compone de dos realidades, las cuales son o sea, la administración como sacerdote y el matrimonio, ¿no? Lo primero sería hablar acerca del matrimonio. Eh, bueno, desde la visión ortodoxa de usted, Padre Cosme, que es una persona pues sabida, ¿cómo se origina el matrimonio en un contexto ya cristiano? Porque sabemos pues que otras culturas, otras religiones, antes también tenían una práctica parecida, ¿no? Sin embargo, el entendimiento también es diferente. ¿Cómo se origina el matrimonio cristiano? Con todo gusto. Hay que tener presente que la iglesia cristiana, llamémosle así cristiana porque en el principio la iglesia fue cristiana y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Nada más que hemos adoptado muchas veces el título de católica, por católica oriental o católica occidental, según sea el caso, o católica romana y católica griega, ¿sí? Por el mundo del idioma, la lingüística. Entonces ahora nosotros vemos prácticamente el catolicismo fragmentado en dos bloques. El bloque oriental o católico griego y el occidental católico romano o latino. Y entonces la concepción del matrimonio pues fue una sola y única, tanto en el oriente como en el occidente. Así vivían los santos padres, ¿sí? Pero después cuando pasamos más de 1000 años, ¿verdad? De separación, pues entonces cada uno evolucionó a su manera. La Iglesia Ortodoxa no evolucionó, se quedó prácticamente en el concilio séptimo ecuménico. Ya está en espera de un octavo concilio ecuménico. ¿Por qué? Porque mientras no se dé la reunificación de ambos sectores, oriental y occidental, no se puede convocar a un concilio ecuménico. Roma sí se ha atrevido a llamar concilios ecuménicos a los que ha hecho posteriormente, sin la participación de la vertiente oriental. Ahora bien, decíamos que la iglesia es la continuidad de la Cajal Yahweh, o sea, la sinagoga judía.
El matrimonio tiene su origen desde la creación del hombre. Vamos a ver en Génesis 2:18, dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Hay que captar bien el sentido porque muchas veces el contrasentido es el que nos lleva a la confusión. En el verso 24 del mismo Génesis 2 nos dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre, que se une a su mujer y pasan a formar una sola carne. ¿Sí? Misma cita que refiere Cristo en el Evangelio de San Mateo 19:6. La facultad de amar es el sello de la imagen de Dios en el hombre. Facultad de amar. Y la primera carta de San Juan, capítulo 3, verso 1, nos dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Eso es fundamental. Si estos fragmentos bíblicos los memorizáramos, los meditáramos, otros cantar sería lo del matrimonio en todo el conjunto cristiano. Pero como nos hemos hecho una teología muy sui generis en cada iglesia, por eso tenemos ciertas divergencias. Esta concepción del matrimonio muy ortodoxa hace que ni la psicología ni el derecho, fíjate, ni la psicología ni el derecho puedan agotar. En el matrimonio cristiano, la pareja humana es ante todo un ciudadano del reino de Dios, no dos ciudadanos, un ciudadano en el reino de Dios. ¿Captamos esto? Porque fíjate que es muy importante, ya no son dos, son uno solo, una sola carne. El hombre se une a su mujer y forma una sola carne, ¿sí? Entonces, ya no son la expresión de algo material, sino de la presencia de Dios mismo en ellos. El día que comprendamos esto, porque decimos, somos imagen y semejanza de Dios, sí, pero el matrimonio es la perfección de la imagen y semejanza de Dios. Cuando el hombre y la mujer se unen en el matrimonio, decimos, no forman algo material, sino algo espiritual, la presencia del mismo Dios. Y ya no expresan la unidad de la pareja, sino de lo masculino y lo femenino en la totalidad integrada del nuevo Adán de Cristo. Precisamente allí, fíjense, cuántas veces se ha especulado que por qué Cristo no se casó, que a lo mejor tuvo amoríos con María Magdalena, etcétera, ¿no? Y de allí se derivan tantas películas y cosas que ni vienen al caso. Para empezar, Cristo vivió 33 años prácticamente, ¿no? ¿Sí? No vivió más tiempo porque esa fue la voluntad del Padre Celestial. En segundo lugar, si es el nuevo Adán, era como el primer Adán creado a imagen y semejanza. No, entonces, de allí precisamente se pueden derivar ciertas herejías, ¿no? Y la gente puede malinterpretar esto, pero yo llamo a la conciencia de los teólogos del mundo cristiano. Vean ustedes, el día que comprendamos que el primer Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios y fue precisamente en el paraíso cuando desobedece al Señor, cuando la naturaleza humana se pervierte, ¿sí? Y por esa razón, pues ahorita andamos especulando en cuántos sexos hay, ¿sí? Para aquellos que sí, aquí, si estudiáramos a los santos padres, no nos equivocaríamos, andaríamos pero perfectamente bien, ¿sí? Dice San Juan Crisóstomo en una de sus grandes obras, es un padre griego, dice, cuando el hombre y la mujer se unen en matrimonio, forman la imagen de algo material, no material, sino del Dios mismo. Expresan la unidad no de la pareja masculino y femenino, sino de su totalidad en Cristo, que es el nuevo Adán. El matrimonio remonta hasta antes de la caída del paraíso. Por medio del memorial del sacramento del amor, hace otra vez accesible el paraíso en la tierra. Eso es importantísimo. El memorial hace presente el paraíso en la tierra. El estado matrimonial es un llamado especial que nos consigue la plenitud de Dios y para superar la condición pecaminosa de separación y aislamiento propio de la egolatría y el egocentrismo. La caída pervirtió la ontología humana.
Esto que ni qué, separándola en mala masculinidad y mala feminidad, rompiendo la unidad diádica inicial donde el hombre no era hombre o mujer, sino hombre y mujer. Allí me van a criticar muchos, ¿eh? Pero no lo digo yo, esa teantropía es propia de la iglesia oriental. Todo el oriente cree así, piensa así, ¿sí? Y esto lo dice, también lo dice San Clemente en su carta a los Corintios, la segunda carta de San Clemente a los Corintios, capítulo 12, verso 2. El Señor, interrogado sobre la venida del reino, habría respondido: cuando dos sean uno y lo exterior sea como el interior, y lo masculino y lo femenino reunido ya no sea ni masculino ni femenino. Está, ¿verdad?, como de trabalenguas, pero es una realidad óntica del reino de Dios. Ahora quiero tu opinión sobre este punto, porque es un punto fundamental y sobre Pues, todo para que lo converses con tus amigos y vean que la patrística es la que nos da el norte maravilloso, ¿sí? Porque si no, vamos a emitir opiniones y opiniones y opiniones y nos vamos a contrariar todos. En cambio, ¿sí? Cuando la teología se vuelve discursiva, especula demasiado, ¿sí? Pero cuando vamos a la precisión de los santos padres, que son inmediatos sucesores de los apóstoles, encontramos un pensamiento preciso, conciso, macizo. ¿No es cierto? cercano, ¿no? O sea, cercano a lo apostólico. Sí, exactamente. Los apóstoles, ya sabes que dejaron sus sucesores, ¿sí? Son los santos padres. Son los que de veras captaron de la voz primigenia de los apóstoles lo más hermoso y nos lo dejaron nos dejaron ya formulado prácticamente en un dogma. No es dogma de fe, ¿verdad? Pero es lo más apegado a lo que los apóstoles pensaban, ¿sí? Recuerde Sí. que en este tiempo no se pensaba en que si es necesario el celibato o es necesario el matrimonio. Recordemos, para empezar, Cristo entre sus apóstoles elige 12, 11 casados y uno célibe, el apóstol San Juan, el apóstol virgen, ¿sí? Demostrando con ello que el matrimonio es lo máximo que puede haber. ¿Por qué? Porque es la expresión del paraíso en la tierra. Si en el Antiguo Testamento bajaba la gracia de Dios, nos dicen los sabios judíos, ¿verdad? En el Talmud, por ejemplo, que el único canal de la gracia en el Antiguo Testamento fue el matrimonio. ¿Por qué? Porque allí está precisamente la perfección del ser humano, no la perversión del ser humano. Mm. Cuando uno anda en especulaciones, pervierte más la naturaleza humana. Y veámoslo en estos tiempos en que estamos de Disculpe. veras asediados por ideologías aberrantes. ¿Qué opinas tú? Pues que es muy profundo, muy interesante. Yo particularmente, pues le tengo bastante gusto a lo que es la patrística aplicado a mi vida personal, ¿no? O sea, no es materia de la página, digamos, hablar de opiniones teológicas, por ejemplo, de mi parte, sino compartir historia sobre todo. Y esto, pues lo que usted nos comparte es historia. La patrística es historia. Y es muy interesante la manera en la que lo pone, ¿no? O sea, el decir el matrimonio es el paraíso en la tierra. O sea, aparte de que suena bonito, es muy reflexivo, la verdad. Pero no nos olvidemos de otro aspecto también, que justamente tiene que ver con la segunda pregunta y directamente, que es o sea, la concepción del cielo en la tierra a través de el sacerdocio, ¿no? Ahora, y por eso, o sea, ahí está la segunda pregunta, ¿cómo se origina el sacerdocio? Muy bien, Sacerdocio cristiano. por supuesto. En sus orígenes, los primeros sacerdotes cristianos no necesitaban ser célibes porque continuaban con la enseñanza y tradición apostólica. Poco a poco se fue gestando la idea de una consagración total.
por cierto desprecio a la vida íntima en el matrimonio, debido a una exigencia de entrega total y de absoluta abstención de la vida sexual. Es así que el celibato acabaría instituido en los dos concilios de Letrán, el primero en 1123, el segundo en 1139. Cabe resaltar que el cisma se consumó en el año 1054. Estos concilios fueron de participación única de la Iglesia Católica de Occidente. El Oriente ya no tuvo vela en el entierro. ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Por qué se hacen esos concilios? Porque ya había cierto relajamiento en la parte occidental sobre el clero, ¿sí? Querían imponer desde temprana edad el celibato obligatorio. El Oriente, reacio a todo esto, nunca aceptó eso, nunca lo aceptó. ¿Por qué? Porque precisamente sería contrariar el mismo, o disolver el vínculo, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe, ¿sí? Y recordemos que cuando consagraban a un sacerdote, a un diácono o a un obispo, decían: ahora absténgase de su vida íntima, ¿sí? Y como si estaba casado, lo promovían el sacerdocio. Y en el Oriente también cometimos ese error. ¿Cuál? El de impedir que los obispos continuaran casados. Tuvieron que ser obispos célibes, ¿sí? Y eso, pues, atentando contra la tradición, desde el principio fueron casados todos, ¿sí? Los mismos consejos que da el apóstol San Pablo son contundentes. Y por eso el mundo evangélico, cuando habla sobre el celibato, cuando habla sobre el pastorado, ¿sí? Cita a San Pablo en su segunda carta a Timoteo, primera carta de Timoteo, o también en la primera de Tito, ¿sí? Donde da las cualidades de cómo debe ser el obispo, cómo debe ser el diácono, ¿sí? Entonces, cuando él da esas cualidades, pues el mundo evangélico nos da una bofetada, sobre todo al mundo católico occidental, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos actuando de acuerdo al espíritu del evangelio. Porque al fin y al cabo, ¿qué predicó San Pablo? El evangelio de Cristo, ¿no? ¿Sí? Es un evangelizador más. No predicó una doctrina propia, ¿sí? Él se alimentó en la sinagoga judía de manera exquisita, excelente. De modo que recordemos que su maestro fue Gamaliel, uno de los teólogos más prominentes de su tiempo, ¿sí? Entonces, cuando él da los consejos de cómo debe ser el obispo, el diácono, el sacerdote, por supuesto que se entiende, ¿no? ¿Sí? Él dice cómo debe ser y da las cualidades. Pero lo más importante para nosotros es que la iglesia empezó empezó a pensar de manera diferente. Y yo te digo de mi parte, ¿qué pensó la iglesia? Pensó en cómo hacer que llegaran más dineros a los arzobispados, ¿sí? Si el sacerdote está casado, sabes que es poco lo que llega al obispado y al arzobispado, ¿sí? Porque la familia prácticamente se consume todo, ¿sí? Una sociedad de autoconsumo. Pero cuando el sacerdote es célibe, entonces se le fija un porcentaje que debe enviar a Roma, en este caso, bueno, en el Oriente, pues a los obispados, ¿sí? Y hasta el día de hoy, ¿verdad? En el Oriente, yo viví allá también, yo estuve en Chipre, ¿sí? Y conozco la vida ortodoxa de manera directa, el mundo griego, ¿sí? En Jerusalén igualmente. Como a pesar de que el sacerdote es casado y casi en esos tiempos no veían televisión, eran prolíferos los sacerdotes en la década de los 80, ¿sí? Yo estuve en 1984, allá en Chipre, ¿sí? Había sacerdotes que tenían, pero una cantidad tremenda de hijos, ¿sí? Y sin embargo, ¿vivían de la iglesia? No, vivían de su trabajo. La iglesia les da algo simbólico, no los sostiene a todos, todo el mundo trabaja, ¿sí? Y en el mundo moderno, en una parroquia ortodoxa, pueden ver hasta 5 sacerdotes en una sola parroquia, con 3 y 4 y 5 y hasta 8 diáconos, ¿sí? Y
Dice uno, ¿cómo mantienen a tanto clero? ¿Sí? Pues el clero se mantiene a sí mismo, es autosuficiente, ¿sí? Nada más que va uno a ver qué ofrece a la iglesia, porque en la iglesia ortodoxa muchos laicos estudian teología, se preparan por si algún día pueden ser sacerdotes, pero no porque necesariamente vayan a hacerlo. Aquí los que se preparan sencillamente están sirviendo más a su comunidad cristiana, ¿sí? En las diferentes asociaciones que hay. Y entonces cuando uno ve, el pueblo cristiano ve, el pueblo bueno ve que el teólogo fulano de tal está trabajando de manera admirable, cuando venga el obispo dice, vamos a promoverlo, que lo hagan lector, que lo hagan subdiácono, que lo hagan diácono, que lo hagan presbítero, ¿sí? Porque la mayoría del clero de nosotros es casado hasta el día de hoy. Una mínima cantidad de solteros, ¿sí? Yo soy uno de los solteros que hay todavía, ¿sí? Y la soltería se adopta de manera voluntaria, no impositiva, ¿sí? Uno entra al sacerdocio de acuerdo al don recibido, no se impone por ley, por decreto, de que uno tiene que ser célibe a chaleco, ¿sí? Entonces, se presta mucho para que la vida espiritual florezca más, porque cuando uno está viviendo su don recibido de Dios, el celibato o el matrimonio, en el matrimonio estás viviendo el paraíso en la tierra y estás demostrando a los demás cómo es posible el trabajar por el bien de tu familia, teniendo en su gestión sana a los tuyos, haciéndolos prósperos a todos, vigilarlos a todos, porque si no sabes gobernar tu casa, ¿cómo te atreves a gobernar la iglesia? Por esta razón, el sacerdote queda habilitado para dar consejos, porque está viviendo en carne propia su matrimonio. No está especulando cómo debería de ser el matrimonio. En cambio, en Occidente se presta para que uno se prepare leyendo tanta psicología sobre el matrimonio, ¿sí? Pero cuando tú lo vives en carne propia, mira, escuchas la confesión de tus gentes, definitivamente ni te escandalizas, porque tú lo vives también. En cambio, para oídos castos, cuando alguien se va a confesar, ¿verdad? Como que se ofenden cuando hay ciertos pecados, ¿sí? Entonces, lo importante en que puede aportar la Iglesia Ortodoxa, es decir, al mundo occidental, el matrimonio en el sacerdocio es factible, es maravilloso. La gente le tiene más confianza, por ejemplo, en la parte rusa, la parte eslava, ¿sí? Se le tiene más confianza al sacerdote casado que al soltero. Si es monje, es bien visto, ¿sí? Sabe que está dedicado a la oración, ora et labora, ¿sí? Al trabajo, al ayuno, ¿sí? Pero si no es ni monje ni está casado, pues ni le besan la mano. Dice, ¿qué cosa hace en sus horas extras? ¿Sí? En cambio, cuando se vive una vida celibataria de entrega en el monacato, o cuando el casado mismo interioriza el monacato, aunque sea en su familia, vive el estado monástico, practicando su vida matrimonial, sin renunciar a ella. Y hay un detalle muy curioso. Cuando alguien dice entre los casados, no sacerdote, sino simplemente un fiel cristiano, yo quisiera mejor renunciar a mi matrimonio, sea él o ella, ¿verdad? Para dedicarme a la vida espiritual. En automático queda excomulgado o suspendido si es sacerdote, ¿sí? Y está casado. Porque ni siquiera por la vida espiritual vale el pretexto de dejar a la mujer, ¿sí? Hay que continuar el matrimonio hasta que la muerte nos separe. Yo lo que tenía entendido es que, o sea, cuando había ese tipo de cosas de, ahora, o sea, yo estoy casado, pero también soy sacerdote y quiero dedicarme nada más al sacerdocio y dejar a mi esposa. O sea, según lo que tenía entendido, como le digo, se tiene que pedir el permiso de la esposa para que eso suceda. Mira, ¿tú eres católico romano Yo o sí, anglicano? no, católico, ¿Sí? ¿Y eres sacerdote? no. No. Ajá. No. Bueno, mira, cuando tú aspiras al sacerdocio,
¿sí? Mm, Como ortodoxo. Tienes que pedir consentimiento a tu esposa porque son una sola carne. Si ella claro. dice que no, pues no, no procede, porque Ujú. tiene que ser en sintonía uno con el otro, ¿sí? Si, por más Interesante. preparación que tengas y aspiraciones de una vida ministerial fecunda, si tu esposo dice que no, pues no, no. ¿Por qué? Claro. Porque no va a haber entrega total. Va a haber un estorbo, alguien que se va a incomodar. Por eso cuando alguien que pretende ser el sacerdocio, pero la esposa dice que no, pues no procede. Ahí la respuesta es de los dos. Porque son No es una de sola carne, uno. ¿no? Exactamente. Claro, 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 claro. Ahora se entiende mejor. Ya, padre. Pero a lo que íbamos es no al cómo se da todavía el celibato sacerdotal, sino cómo se da la institución sacerdotal. O sea, cómo es que, o sea, usted sabe que no todas las ramas del cristianismo aceptan un sacerdocio para la nueva era, para la era de Cristo. Entonces, por eso, o sea, la pregunta era, desde la concepción ortodoxa, ¿cuál es la explicación que se le da al origen del sacerdocio cristiano como tal? O sea, sí. Pues mira, para empezar, pues recordemos que la iglesia es continuidad de la sinagoga judía. Es el mismo esquema litúrgico prácticamente que siguen los apóstoles, ¿sí? Muy Ya. largo, muy bonito, ¿sí? Hasta que ya posteriormente se va definiendo a través de San Basilio Magno, que hace primero, perdón, Santiago, obispo de Jerusalén, hace el esquema número uno. Y de allí La liturgia de Santiago, lo ¿no? viene a cortar San Basilio Magno. Y luego viene a darle mejor forma a San Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla, ¿sí? En el siglo IV. Y hasta el día de hoy, nosotros tenemos las tres formas de celebrar. Claro, el de San Basilio Magno lo celebramos en la Gran Cuaresma y otros y el Día del Santo, ¿sí? El Juan apóstol Crisóstomo. Santiago, Ah, solamente en Santiago. su festividad, ¿sí? Y la de San Juan Crisóstomo, todo el tiempo, ¿sí? Y bueno, ¿por qué se da el sacerdocio así? Porque para empezar, vemos que el apóstol San Pablo es el que prácticamente le da forma a la comunidad cristiana, si tú lo ves, ¿sí? Yo no lo veo en otro apóstol que esté haciendo lo que San Pablo deja. Prácticamente el Nuevo Testamento es escrito por San Pablo, ¿sí? Él es el teólogo por excelencia. Los demás escribieron un poquitito, ¿sí? Y reafirmando prácticamente lo del apóstol San Pablo. Entonces, San Pablo da, digamos, la pauta a seguir y precisamente él establece episcopos, ¿sí? El episcopo es el que está sobre scopía, ¿verdad? El que ve más que los demás, está en un lugar prominente, un lugar elevado para poder ver a la totalidad de la grey. Entonces el episcopo requiere de auxiliares, son los presbíteros, somos los presbíteros y a la vez de los diáconos. Tanto el obispo como el sacerdote requerimos de los diáconos, la diaconía es el servicio. En el principio, recordemos en Hechos de los Apóstoles, primero después nace el diaconado como servicio a las mesas de las viudas, ¿sí? Pero después va cobrando forma también el diaconado porque es imposición de manos, es girotonía. En griego es girotonía, giros es manos, ¿verdad? La imposición de manos se da también desde el subdiaconado al diaconado y luego el presbiterado. En el episcopado, pues también son 3 grados. El diaconado, la orden mayor, el presbiterado y el episcopado. Lo demás que es arzobispo, pues ya no es imposición de manos, es sencillamente nombramiento, ¿sí? Y una ceremonia de entronización, que lo hace en patriarca, tampoco es una consagración, es nombramiento, ¿verdad? Elección y una divina liturgia, misa para ustedes, de entronización de la persona, ¿sí? Reconocimiento ante el público, ¿sí? Entonces, el sacerdocio se da allí en San Pablo justamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque al establecer una comunidad, tiene que dejar servidores, y justamente para allá vamos. Cuando uno
deja servidores, no tienen que ser más que legados a lo que dice el apóstol San Pablo. ¿Cómo dice que deben ser los sacerdotes? Maridos de una sola mujer. ¿Le has leído esa carta? Sí, Sí, ¿verdad? Timoteo, Correcto. Tito, ¿no? San Timoteo, ¿qué dice Timoteo? Timoteo. Dice que si uno anhela ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser un borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caigan en el descrédito y en la trampa del demonio. Primera de Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 7. ¿Sí? Entonces, cuando San Pablo da las cualidades, esas cualidades son las que acompañan hasta el día de hoy a nuestro sacerdocio oriental, ¿sí? Y el sacerdocio occidental, pues también debe inspirarse en lo mismo. Si el mundo evangélico está captando perfectamente el espíritu de San Pablo, porque no les importa la patrística para muchos, ¿sí? Ni la tradición, enemigos de la tradición. Y si no tenemos tradición nosotros, pues sencillamente no tenemos historia, ¿sí? Para los que objetan la tradición, quien no reconoce la tradición es porque no reconoce la historia. Y remontarnos a la historia, remontarnos al fundador de la iglesia, ¿sí? Y pasar por la gloriosa era de los apóstoles, de los padres y de los confesores y mártires, etcétera, ¿sí? Pero si yo no reconozco tradición, me van a cuestionar, ¿y quién fundó tu iglesia? Una iglesia sin tradición es una iglesia que no tiene historia, una iglesia que no tiene, cuyo fundamento es dudoso, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si San Pablo da la pauta de cómo debe ser la iglesia, así está estructurada y así quedó hasta el día de hoy. Que ustedes en la iglesia occidental tengan cardenales, pero repito, son las tres órdenes mayores básicas: el diaconado, el presbiterado y el episcopado. En la misma iglesia romana, el arzobispo es un obispo, no una consagración especial, es un obispo, ¿sí? Es una entronización que es diferente. El papa, pues es un obispo también, es el obispo de Roma, ¿sí? El obispo de Occidente. Entonces, no hay ninguna añadidura para el sacerdocio. Por ejemplo, yo soy archimandrita. ¿Qué significa eso? Un equivalente a monseñor en la iglesia romana, ¿sí? No me aumenta nada, sencillamente es una condecoración que se le da al sacerdote. En la iglesia romana se le llama monseñor, ¿verdad? En la iglesia ortodoxa se llama archimandrita, ¿sí? Cuando alguien nace archimandrita a temprana edad, es que va que vuela para ser obispo. Está ya connumerándose entre los aspirantes al episcopado, ¿sí? Cuando a uno lo hacen archimandrita ya de cierta edad, como es el caso de un servidor, dicen: hasta acá llegaste, ya no vueles más, porque no vas a llegar más lejos, ¿sí? En la iglesia romana pasa lo mismo. Hacen monseñor a un joven, va que vuela para obispo, ¿sí? Lo hacen ya viejo, es un premio de consuelo, para que digan monseñor, ¿sí? Pero ahí está la estructura del sacerdocio. Sacerdocio, ¿qué cosa es? Lo define ¿quién? El apóstol de San Pablo. Nosotros le llamamos a San Pablo en su carta a los hebreos, ¿sí? ¿Te acuerdas qué dice en la carta a los hebreos? ¿Sí? Todo hombre, dice, todo pontífice es constituido para el servicio del altar, pero es entresacado de la misma comunidad, puesto al servicio de la misma. Porque precisamente cuando uno es promovido al sacerdocio en la iglesia oriental,
no es un advenedizo, tiene que ser de la misma comunidad, ¿sí? Que no sea un muchacho que vino de lejos, ¿no? Que lo conozcan en su vida como es. Entonces es persona conocida por propios y extraños, como dice San Pablo, que no sé qué, envaneciéndose, ¿verdad? O tenga cosas que tenga cola que le pisen, como decimos vulgarmente, ¿sí? Entonces, tiene que ser una persona de amplio prestigio, tanto con los creyentes como con los no creyentes, ¿sí? Entonces, en la iglesia ortodoxa, el sacerdote, el diácono, el obispo, tienen que ser de la misma comunidad, ¿sí? Y es por eso que funcionan mejor, porque conocemos, la misma comunidad conoce vida y milagros de la persona, ¿sí? De lo contrario, ¿quién sabe cómo vaya a pintar esa persona? ¿Sí? Y el día que se imponga esto como criterio amplio en la Iglesia Universal, verán, otro cantar será. Ya no tendremos obispos que vienen de tal parte, de España, de Portugal, de Francia, de Italia, sino que tendremos obispos locales, autóctonos, ¿sí? Y a eso aspiramos, a hacer una iglesia que tenga autosuficiencia en su clero, ¿sí? Por ejemplo, es muy hermoso ver en Chipre, en Grecia, como un obispo el electo era un párroco de una iglesia, quedó viudo, pero es una persona preparada, apta para el episcopado, ¿sí? Además carismático, ¿sí? Y hasta puede llegar a ser patriarca, ¿sí? No comparamos nosotros al patriarca al papado, porque es otra cosa diferente. Tenemos un papa, de dos papas, ¿verdad? En Georgia y tenemos en Alejandría también, papa y patriarca de Alejandría, ¿sí? Pero que es un concepto totalmente diferente a la iglesia romana, ¿sí? El papa no es el que concentra el poder, el papa, el patriarca, es el primero entre sus iguales. El que quiera ser el mayor, que sea el servidor de todos, ¿sí? En servicio sí tiene que ser el mejor, ¿sí? ¿Para qué? Para confirmar en la fe a sus hermanos también, ¿sí? Pero no tiene poder, digamos, en otras iglesias. Por ejemplo, el patriarca, su santidad, don Bartolomeo, él tiene jurisdicción sobre sus iglesias, pero no en toda la iglesia ortodoxa universal. Cada una tiene su patriarca. Por ejemplo, nosotros pertenecemos al patriarcado de Antioquía. Nuestro patriarca es Juan X. Vive en Damasco, Siria. ¿Sí? Se le respeta, se le obedece, porque él es nuestro patriarca legítimo. ¿Sí? Su santidad, el patriarca de Alejandría, perdón, de Alejandría o de Rusia o de Georgia, de donde sea, lo respetamos, pero no lo obedecemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es nuestro ordinario, ¿sí? El obispo es el que salvaguarda la unidad de la iglesia. Creo que me salí del tema, ¿verdad? Un poquito, pero de todas maneras es interesante e ilustrativo, pues, ¿no? Por ejemplo, Ujú. hay varias cosas que no sé. Lo mismo pasará con los oyentes, ¿no? Claro. Entonces, ahora regresando un poquito a lo que es el tema, ya después de la era apostólica, en lo que es la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros padres, ¿cómo se vivía esto? ¿Cómo se vivía bueno, creo que ya se ha respondido en parte, Ujú. pero ¿cómo se manejaba esto de, por ejemplo, ¿no? Una persona casada se podía ordenar, pero una persona ya ordenada ya no se podía casar. ¿Está bien entendido eso históricamente o cómo lo entienden? Mira, en la iglesia ortodoxa es el casado el que aspira al sacerdocio, no el sacerdote el que se casa. El Mm, sacerdote no se casa. Si es célibe, permanece célibe. Si mm, aspira a casarse, se le depone, se le suspende, ipso ya no. facto. ¿Sí? No es apto. ¿Por qué? No fue fiel a la promesa. Él se comprometió a vivir una vida célibe, no Mm, aguantó, pues sencillamente es que se sienta en una banca.
¿sí? Y que se case, no se impide, pero ya no va a funcionar como sacerdote, ¿sí? Y También sí. como que huele a algo cruel, ¿verdad que sí? También es No, algo o cruel, sea, se entiende, ¿no? Porque como ¿sí? digo, yo soy católico romano, entonces hay cosas que o sea, no es cuestión de uno juzgar y decir a mí me parece bien, me parece mal, sobre todo siendo laico, ¿no? Hay una realidad teologal, o sea, hay personas que son, que están preparadas en ese tema, o sea, no corresponde a uno juzgar eso, ni en mi lugar, ni en la iglesia ortodoxa tampoco, ¿no? Pero es interesante. ¿Sí? Entonces, el sacerdote casado se supone que fue una persona que estudió en su juventud en una facultad de teología. Mínimo sus 3 años que son los reglamentarios ahí en el Oriente, ¿sí? Es lo reglamentario para un sacerdote común y corriente. Mm, Ahora, el que aspira más, hay maestrías, hay todo, hay doctorados también, ¿sí? mm, Pero eso es para aquellos que van a dar un mejor servicio en un seminario o en la vida religiosa, o sencillamente son teólogos laicos que funcionan dentro del organigrama de la iglesia, ¿sí? De allí, por ejemplo, luego surgen candidatos buenos para el episcopado. Y por eso dicen, ¿cómo es posible que, por ejemplo, San Focio, ¿no? El famoso pues, del cisma, ¿no? dosis. ¿Sí? ¿Cómo es posible que en una semana prácticamente lo hicieron de seglar a patriarca de Constantinopla? ¿Sí? Porque eso es muy común en la iglesia ortodoxa. No se perseguía a los santos para ordenar los sacerdotes. Tenemos el caso de Juan Crisóstomo, ¿sí? Un gran abogado, un hombre de una oratoria exquisita, pues tiene que perseguirlo para ordenarlo sacerdote, ¿sí? No se dejaba, ¿sí? Pero cuando lo pescaron, llegó a ser patriarca de Constantinopla, ¿sí? Entonces, el sacerdocio se vive de manera intensa. ¿Pero cómo se vive? Se vive primero en el estudio, en la lectura diaria de las Sagradas Escrituras, de los salmos. ¿Cómo trillamos los salmos en la iglesia ortodoxa? Siempre está en la lectura, te vas a un seminario o te vas al monasterio, en el monasterio todos los días están leyendo los salmos, ¿sí? En los diferentes servicios, ya sea de maitines, de tercia, sexta, nona, ¿verdad? O de vísperas, o de las completas mayores, Mm. del oficio de medianoche. En fin, siempre hay que hacer, y estamos de cita con los salmos y oraciones que son al por mayor. Por eso, muy famosa en la iglesia ortodoxa, las agrimnías, o sea, una celebración que empieza a las 6 de la tarde con las vísperas y de manera ininterrumpida terminamos a las 6 de la mañana y no se siente el tiempo. De vísperas pasamos inmediatamente a completas, de completas a oficio de medianoche, de allí pasamos a maitines, de maitines la divina liturgia, ¿sí? Cuando te das cuenta, 6 de la mañana terminaste todo y no sentiste ni te cansaste, estás bien. ¿Por qué? Porque hay una armonía, hay una vivencia, no es una ceremonia extraña, aunque es para el mundo occidental, es algo raro, ¿sí? Porque no conocen, si el rito en sí de cualquier iglesia es algo raro, pues ahora cuando el rito ortodoxo, que es complicado, pues sí es raro, pero para el que lo vive, no es complicado. Es el pan nuestro de cada día, ¿sí? Y se vive intensamente. Entonces, cuando uno vive en la vida litúrgica y estudiaste teología, o sencillamente te has ilustrado tanto, hoy en ese tiempo que en línea se puede estudiar todo prácticamente. Después del COVID, ¿verdad? Podemos estudiarlo todo en línea, ¿sí? Sí. Entonces, la gente se prepara más y es más apta para ser más útil en la iglesia, ¿sí? Entonces, qué hermoso es que el que aspira al diaconado lo reflexionó si va a ser célibe o va a ser casado, ¿sí? La mayoría optan por el estado matrimonial, primero. Pero para ellos tienen que dar testimonio mínimo 5 años en su vida matrimonial. No es así nada más que ya se casó y ya lo van a ser diácono. No, 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 no. Mm. Primero que testimonie con su vida matrimonial.
porque ¿qué tal si lo ordenan y se divorcia enseguida? ¿Sí? Entonces, primero, que vean que tiene estabilidad emocional, estabilidad en su santo matrimonio, sus hijos pues, ya crecieron un poquito, entonces con él ya garantiza algo, ya promete algo que sí vale la pena, ¿sí? Pero si ordenan a un diácono joven, ¿sí? Y al rato, y ya casado, al rato pensó diferente, es muy triste que a la vez que se va a divorciar, le vayan a decir, ya no puedes celebrar, ¿m? Porque quedas inhabilitado, ¿no es cierto? En cambio, cuando uno reflexiona, sabe uno a qué le tira. Y si yo voy a optar por una vida celibataria, lo voy a hacer dentro de una institución llamada monasterio. No solo. Son casos aislados que se dan en la soledad. En mi caso se dio así. ¿Por qué? Porque yo nací para la vida monástica, no para estar en la incursión en la vida ministerial. Pero las circunstancias fueron así y tuve que vivir mi vida monástica en la fundación de la misión. ¿Sí? Soy el fundador de esta misión de Mérida, Yucatán. ¿Sí? Ya tengo 31 años aquí en este lugar, a que se fundó la iglesia. No existía la iglesia ortodoxa, ahora ya existe, gracias a Dios. Entonces, ya tendré que pensar en irme a otro lado para fundar otra misión o sencillamente irme al monasterio para pasar mis últimos años, ¿sí? Pero cuando uno lo hace de manera reflexiva, se vive intensamente el diaconado. Yo pasé 15 años viviendo el diaconado y lo disfruté. Porque uno es como, si lo vives en el obispado, eres la nariz del obispo, vas donde quiera, vas por delante siempre, como el precursor y bautista Juan, ¿sí? Y después, cuando vives tu diaconado, el presbiterado lo vives de manera más intensa todavía. Hay quienes optan por vivir un diaconado permanente en la iglesia ortodoxa. Son los protodiáconos, los archidiáconos, que visten de manera especial y son los que dirigen la divina liturgia. De hecho, el diácono es el que sabe de divina liturgia, el que sabe el oficio eucarístico, ¿sí? ¿Por qué? Porque él es un liturgo por excelencia. Dirige al mismo obispo, muchas veces dirige al sacerdote, ¿sí? ¿Por qué? Porque el diácono está siempre sobre las rúbricas, sobre las normas de la celebración, para que viviéndola se pueda dirigir al obispo, al sacerdote o a quien sea, ¿sí? Pero el carisma del celibato no se da en todos, no. Y por eso, si Cristo tuvo un célibe en su grupo, en su equipo, pues aquí en la iglesia ortodoxa también solamente en los monasterios hay célibes, contados en la iglesia, digamos, diocesana. Entiendo, padre. Hace un momento hablábamos, o bueno, usted nos hablaba acerca del concilio de Letrán, ¿no? Es un concilio Sí, tal, post, cisma, pero en conjunto con la Iglesia de Roma, cuando no había todavía la separación, en concilios ecuménicos, en cuanto a eso, ¿cuál fue la última medida disciplinaria, se puede decir, o la última declaración a la que se llegó respecto al matrimonio, al sacerdocio o al celibato sacerdotal, si es que lo había? no te oí bien, a ver. ¿Ahí me escucha mejor? Ah, ya, anda. Ya, le decía que hace un momento usted nos hablaba acerca del concilio de Letrán, ¿no? Sí, Bueno, es algo post el cisma, pero en sí, sí. junto a la iglesia romana, la iglesia ortodoxa, cuando todavía no había el cisma, ¿cuál fue la última declaración en la que se quedó respecto a la vida sacerdotal y matrimonial, ¿no? O respecto al celibato sacerdotal, si es que lo había. Mira, en sus orígenes los primeros sacerdotes, te decían, no necesitaban ser célibes, porque continuaban con la enseñanza y tradición apostólica.
poco a poco se fue gestando la tradición de, o mejor dicho, la idea de consagración total, la renuncia total por amor al reino, por cierto desprecio a la vida íntima en el matrimonio debido a una exigencia de entrega total y abstención de la vida sexual. Esto fue una corriente prácticamente en el occidente. En el oriente esta práctica, esta idea no se gestó para No nada. existía. No existe, ¿no? ¿Por qué? Porque si estás convencido de que tú vives el paraíso en la tierra, de que lo que Dios ha unido el hombre no lo separe, ve, el concilio de Letrán, tanto el primero como el segundo, el primero en 1123, el segundo en 1139, ¿qué marcaron? ¿Qué dijeron? ¿Qué definieron? Que en adelante los obispos renunciaran a sus esposas, ¿sí? Y los sacerdotes y diáconos también. Y vemos que eso se prestó para un relajo tremendo. ¿Por qué? Porque es un pecado contra natura. Si estaban casados, tanto los señores arzobispos, hasta papas, ¿sí? Si estaban casados, era un santo matrimonio. Lo que Dios ha unido, que el hombre no los separe. Te decía en un principio, el simple cristiano que dice, sobre pretexto de vida espiritual, quiere renunciar a su mujer, se ha depuesto, o sea, se suspenda su vida cristiana. Porque no se puede renunciar al matrimonio si ya estás casado, ¿sí? Lo que Dios unió, el hombre no lo separe, solo que haya impedimentos mayores, ¿sí? Que ya esto en la casuística se estudia y se ve si procede o no procede, ¿sí? Pero sencillamente, cuando uno dice, por mi vida espiritual, yo prefiero dejar a mi mujer y hacerme monje. No, señor, no se permite eso, ¿eh? Pero mi vida espiritual, vive en el matrimonio, ¿sí? Ahora, si eres célibe y optas por una vida espiritual monástica, celibataria, adelante, no hay problema, ¿sí? Pero vemos cómo ¿por qué legislan así? Porque ya no prevaleció el espíritu de la patrística. Se salieron por completo. Estaban viendo como algo maniqueo, ¿verdad? Eso de que el matrimonio, de hecho, así se pensó hasta hace poco en la iglesia romana, ¿sí? ¿Por qué el matrimonio? Por la concupiscencia, ¿eh? Por la concupiscencia. Para que no esté uno con el deseo y caiga en otros vicios, mejor cásate. Es mejor casarse que quemarse, que abrazarse, ¿sí? Entonces, esos consejos en el Oriente no se dieron. Por el contrario, no faltó, no recuerdo, hay una carta de un patriarca oriental que él escribió a Roma, escrita, dirigida a Roma, donde dice, lo que acaban de hacer ustedes de instituir el celibato como obligatorio para todo el clero es un pecado contra la natura que les va a salir muy caro, porque está contrariando el espíritu del evangelio, contrariando la palabra de Dios, diciendo que es más meritorio el ser célibe que el casarse. Por favor, esto es anti. ¿No es cierto? Piénsalo tú, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la naturaleza humana está en ti, latente, viva. No eres ángel. No tienes naturaleza angelical. Eres ser humano. Y la naturaleza humana quedó viciada desde un principio, de cuando el primer pecado de desobediencia, ¿sí? Porque la naturaleza humana que en su esencia queda dañada, masa damnata, ¿sí? Esa masa damnata, masa dañada, pues ya no opera igual. Y por eso vemos que hay mucha divergencia en el modo de pensar actual, ¿sí? Y por eso hemos vivido una vida de libertinaje excesivo, ¿sí? Si nos plegáramos al Evangelio, nos daríamos cuenta que la misma iglesia romana tiene que recapacitar y darse cuenta que el Evangelio hay que predicarlo a diestra y siniestra.
sus propias iglesias, ¿cómo las va a llenar si no hay candidatos al sacerdocio ya? No hay vocaciones. ¿Por qué no hay vocaciones? Porque el matrimonio es la cortapisa. Y en este mundo tan exacerbado, este mundo tan abierto, este mundo tan acelerado, dime, ¿qué es lo que prevalece? La carne, ¿sí? Que prevalece la carne, pero con una espiritualidad bien llevada, no pasa nada. Pero si te llevan a un celibato que no tienes tú, no tienes el don, y lo vas a vivir, no lo vas a vivir, vas a derrapar, vas a caer, ¿sí? Entonces, esa espiritualidad se falsea, y es el pecado contra natura, ¿sí? Porque no hablemos de escándalos que hay hoy en día, no hablemos de eso. Sencillamente pensemos que a los grandes males reclaman grandes remedios. El matrimonio, que ya empezaron a implementarlo en el diaconado, en los diáconos permanentes, ¿verdad? Ojalá lo extendieran para el presbiterado. ¿Por qué? Porque allí van a encontrar que hay una riqueza tremenda. El sacerdote, cuando tiene una esposa y esa esposa es afín a él, es apasionada como él y le gusta lo que a él le gusta, esa mujer va a ser una gran auxiliar en la vida ministerial. O el esposo del diácono también se va a preparar para ser una eficiente auxiliar de su esposo. ¿Sí? A mí me tocó ver un ejemplo de un sacerdote llamado Jaralampos. Padre Jaralampos, ahí en el pueblo de Olimpia, en Chipre. Este hombre tenía una mujer maravillosa, una mujer que estudió teología. Ella prácticamente hacía todo, todo, ¿sí? El padre no tenía más que el don del sacerdocio y la mujer movía la parroquia, ¿sí? Qué hermoso. ¿Por qué? Porque estaba el complemento justamente. Lo que Dios no me dio a mí, me lo dio en mi esposa. Y trabajamos para el mismo fin, ¿no es cierto? Entonces, mira, y así no hay las tentaciones las vamos a tener siempre, pero se reduce su mínima expresión. El matrimonio es la salvaguarda de la castidad. Es salvaguarda de la castidad, de la pureza, ¿sí? Que hay que abstenerse, sí. ¿Cuándo? En la cuaresma, ¿verdad? Que haya abstinencia. Pero si vemos que no se puede, que no se, es preferible que vivan su vida matrimonial, su vida íntima, ¿sí? Pero si de común acuerdo, podrían decir durante la gran cuaresma, no haber relaciones hasta que llegue la Pascua, ¿sí? Y muchos se lo proponen y lo hacen, ¿sí? Pero dice el apóstol, si se pusieron de acuerdo que es para la oración, adelante. Y si no, mejor cumplan con su deber, ¿sí? Porque el matrimonio es santo, es tan santo como todos los sacramentos, y sobre todo santísimo porque es el sacramento del amor, ¿sí? El amor, la expresión más hermosa de Dios en la tierra. Dios es amor. Si mi padre y mi madre son amorosos, ¿sí? Yo, hijos del amor y del amor de Dios, ¿cómo voy a ser expresión del amor también? Gratitud con el amor, vivencia del amor, ¿sí? De lo contrario, cuando de la masa damnada, dañada de mis padres, me afecta psicológicamente a mí, ¿sí? Me afecta emocionalmente, me afecta espiritualmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no tenemos esa atmósfera cristiana, pues, ¿qué podemos, cómo vamos a vivir una vida espiritual fecunda, próspera y bendita? ¿Cómo? ¿Sí? Por eso, en la primera iglesia doméstica, que es tu familia, es allí donde se gesta una vida auténticamente cristiana. El sacerdote es el papá. La Virgen María es la mamá, la esposa, que conduce a sus hijos a Cristo. Así como ella le llama mi hijo y mi Dios. Qué expresión tan hermosa, mi hijo y mi Dios. ¿Tú cómo le vas a llamar a Cristo? Mi hermano mayor, mi amigo, ¿no es cierto? Ya nos llamaré, sino amigos, ¿sí? Entonces, si es mi amigo y lo tengo yo en mi interior, lo he interiorizado, porque soy templo viviente de la Trinidad Santísima,
El Padre mora en mí, el Hijo está en mí, el Espíritu Santo también. Entonces, templo vivo de la Trinidad Santísima, ¿qué doy? Hago que mi exterior sea como mi interior. De lo contrario, puedo prestarme para una vida de doble moral. Y es cuando precisamente damos mucho, dejamos mucho que desear. Y la gente, pues, no se equivoca, ¿sí? Dice, ojalá así como hablas, vivas. Ojalá vivieras así como hablas. Qué bonito hablas, pero qué mal vives, ¿sí? En cambio, cuando es el interior es como el exterior, es cuando dejamos ser los sepulcros blanqueados, raza de víboras, nos convertimos en esos seres espirituales que contienen a Dios, hablan de Dios y dan a Dios, ¿no es cierto? Ujú. Y cuando eso suceda, te vas a dar cuenta que la misma iglesia católica romana se va a dar cuenta que las vocaciones van a ser en grande al sacerdocio cuando el matrimonio no se le vea como se ha visto hasta el día de hoy. ¿Por qué se casan? Por la concupiscencia. ¿Qué? Por poca cosa se casan. Se casa uno por hacer presente el paraíso en la tierra, por hacer presente la perfección de Dios, del nuevo Adán, que trae en sí la perfección. ¿Cómo es el nuevo Adán? Renovado en Cristo. Cristo es el nuevo Adán. ¿Sí? Por eso le hace falta casarse el Señor. No. ¿Cómo será la segunda venida del reino? La segunda venida, pues será como lo señala San Clemente, ¿sí? Donde el interior será como el exterior, donde lo masculino y lo femenino dejan de ser para ser lo masculino y femenino integrado en una sola persona. Ya no serán dos ciudadanos, sino el ciudadano que forma el matrimonio. Es uno solo, no son dos, uno solo. Cuando dos sean uno, es el reino. Y cuando la iglesia comprenda esta gran verdad, profunda verdad, miren, la iglesia va a prosperar, va a ser más hermosa, va a ser más idéntica a la iglesia de los tiempos de los apóstoles. Pero a medida que veamos el matrimonio como algo pecaminoso, ¿sí? La vida íntima, y nos ponemos a legislar sobre ella, ¿qué pasó? De internis hay hay un principio que dice, de internis de coeclesia, de tu vida íntima ni siquiera la iglesia debe juzgarte. Lo tuyo, tu intimidad es tuya, no la manifiesta nadie, ni alguien que nadie hurgue de ti. Es lo más sagrado que tienes, ¿sí? Pero si yo, como sacerdote, vienes a confesarte y te empiezo yo a hacer cuestionamientos para ver la intensidad del pecado, el pecatómetro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces se vuelve hasta traumática la confesión, ¿sí? Entonces, mi sacerdocio va a dejar mucho que desear, porque estoy incursionando en la vida íntima de las personas. Si no soy una persona espiritual, pobre gente, el día que me la hagan, me la pagan. ¿No es cierto? Entonces, Sí. la vida espiritual tiene que ser profunda, ¿sí? Intensa. ¿Por qué? Porque uno, como sacerdote, como diácono, como obispo, tiene que llevar el peso de mucha gente. Por eso los se ponen acá un homoforio. Los romanos se ponen lo que les regala el Papa a los cardenales, ¿sí? Esa insignia especial. Es el homoforio, prácticamente también, ¿sí? Entonces, si lleva uno el peso de los pecados de la comunidad, si uno es el pontífice, puentea entre la comunidad y Dios, está uno puenteando. Entonces, si uno puentea, tiene que ser una persona honesta, honrada, una persona digna, ¿sí? No seremos dignos nunca, ¿verdad? Pero Dios nos dignifica con su gracia, con su amor, ¿sí? Perfectos, ¿no? Dios perfecciona a los que llama. Nos llamó, Él nos va a perfeccionar. En él cabe todo. Nosotros vamos a perfeccionarnos. No, no, es la gracia de Dios. Permite que la gracia de Dios actúe en ti
y verás las maravillas que va a hacer la gracia de Dios, el poder de Dios. Pero si solamente mi cerebro, mi inteligencia, mis fuerzas, es igual que mis limitantes. Tengo tantos limitantes que no voy a llegar a nada. Pero si esa riqueza que tengo la conjugo con la gracia de Dios, es cuando uno hace maravillas. Hace del sacerdocio, ya sea en el celibato o en la vida matrimonial, un algo extraordinario. ¿Sí? De lo contrario, ¿qué somos? Un sacerdote común y corriente, tan ordinario que pasa sin pena ni gloria. ¿Mm? ¿Hace? ¿Quién sabe qué hará? Cumple con su deber. ¿Quién sabe? A más no poder. ¿Sí? Prepara sus homilías. ¿Quién sabe? Se prepara para los sacramentos. ¿Quién sabe? Entonces, cuando uno vive la vida espiritual intensa, es cuando la gracia de Dios responde con mayor potencia. Ya, padre. ¿Cómo reaccionó la Iglesia Oriental cuando la Iglesia Latina impuso, se podría decir, ¿no? Esa nueva ley de Sí. celibato sacerdotal. Bueno, creo que ya la respondió con... Sí me lo habías hecho, sí, pero mira, Sí. no te contesté esa parte. Mira, la Mm, iglesia oriental, ortodoxa, sencillamente dijo pecado contra natura. sí, ajá. Esta fue la respuesta, contra natura. Y les van a pasar la factura con el tiempo y un cachito, ¿sí? Mm, Y no hace falta especular más porque la factura se pasa. Y se mm, está pasando, ¿sí? Entonces, ¿qué hace falta? Que volvamos a la patrística, que volvamos a ser la iglesia idéntica a los 7 primeros concilios ecuménicos. Y la iglesia ortodoxa precisamente espera un 8º concilio ecuménico. Nos quedamos en 7 concilios ecuménicos. Faltó un 8º para sancionar el 7º. ¿Sí? Cuando se lleve a cabo la reunificación, la unidad de la iglesia, como lo decía el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? En su encíclica Ut Unum Sin, que todos sean uno. Dice, ya basta. El Oriente y el Occidente forman el cuerpo místico de Cristo, ortodoxos y católicos romanos. Hace falta que el Oriente y el Occidente sean los dos pulmones que se unen para que hagan que ese aire llegue a todo el organismo del cuerpo místico que es la iglesia. ¿Sí? La riqueza está en que los dos pulmones funcionen. Mientras estén separados, no hay ni un 8º concilio más, ¿sí? Y hace falta mucho que hacer todavía. Por ejemplo, yo pienso que deben legislar sobre los obispos que también deben ser casados para ser consecuentes con San Pablo. Hay que ponerlo en vigor. Sabemos que la naturaleza humana ahí está. Vean, ¿cuántos papas casados? Para empezar, si dice que San Pedro fue el primer papa, fue casado, tuvo sus hijos. Una de sus hijas fue hasta mártir, Santa Petronila. Entonces, si los papas fueron casados y más brilló la santidad en el santo matrimonio, ¿por qué no retornar a esos tiempos gloriosos? Donde el matrimonio habla de la presencia de Dios, de la belleza de Dios, de la belleza del matrimonio, lo sublime de la unión del hombre y la mujer. Cuando vemos que solamente es la unión carnal, o se busca nada más por la pasión y no por el amor, no es lo mismo la pasión que el amor apasionado. Cuando la persona célibe o casada es apasionada, vive apasionadamente su vida. De lo contrario, él va a vivir la mediocridad, porque mediocre cree en Dios, pero no le cree a Dios. Si le creyéramos a Dios, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. A luchar por la perfección, ¿no es cierto? Pero sí, se queda en letra muerta. Que todos sean uno. ¿A quién le vino el saco? ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién está trabajando por la unidad de la iglesia? ¿Quién? Vemos que
los patriarcas y el Papa se unen. Y ahora más que nunca, ¿sí? Más que nunca. Y los obispos ortodoxos y romanos también siempre están en unión, ¿sí? Haciendo matrimonios mixtos, ceremonias conjuntas. Sin embargo, ¿quién está luchando a favor de la unidad? ¿Quién? El octavario de la unidad que se celebra anualmente con motivo del 25 de enero, conversión del apóstol San Pablo, ¿sí? 8 días antes se celebra el octavario, ¿sí? Sin embargo, ¿quiénes celebran eso? ¿Quiénes tienen esas reuniones? Hace falta, ¿verdad? No, no las hay, no las hay. ¿Por qué no las hay? No hay interés. El interés es por falta de conocimiento. Mi pueblo se está muriendo, se está enfermando por falta de conocimiento, ¿sí? Y sigue vigente hasta el día de hoy. Por el desconocimiento, estamos como estamos. ¿Qué hace falta? Conocer el Oriente y el Occidente también. De lo contrario, nos vemos como dos bandos, ¿eh? Dos bandos de poder. A ver quién es mejor, ¿eh? Y eso está mal. Cuando nos vemos como hermanos, es cuando empezamos a vivir el amor que nos unifica, el amor que se salta todas las barreras y fronteras que pueda haber. Si nos plegamos a los cánones, caray, hombre, los cánones nos estrangulan. ¿Cuántos cánones que tiene la iglesia romana? Nos has prohibido orar con los herejes, con los cismáticos, prohibido orar con... Y ahora no han roto los cánones. No vemos al Papa Francisco orando con los budistas, orando con la Pachamama, no orando los islámicos. ¿No es cierto? Una apertura muy grande. Y los cánones están vivos, ¿eh? Y nuestra gente que conoce de cánones nos jala las orejas. ¿Qué necesitamos? Reunificarnos otra vez para hacer un octavo concilio ecuménico, ¿sí? De poner nuestra actitud soberbia. ¿Para qué? Para que reconociendo el espíritu del evangelio, allí nos pleguemos, allí nos reencontramos, allí somos verdaderamente hermanos. Porque si vamos a empezar con mi sistema teológico aristotélico tomista, la suma teológica de Santo Tomás, últimamente ya ni eso, ¿verdad? Ya es un eclecticismo tremendo, ¿sí? Pican de aquí, de allá, de todos los teólogos, hasta protestantes, ¿sí? Sin embargo, ese eclecticismo nos ha llevado a qué? A dispersar más la iglesia. Se volatiliza más la iglesia, ¿sí? Al rato cada padrecito que sale, ¿verdad? Así se cree liturgo y hace de la liturgia nada más. Son famosos. Hablando de los concilios ecuménicos, desde el séptimo concilio ecuménico hasta nuestros días, ¿cuál es o qué cambios han habido al respecto del celibato o del matrimonio en la Iglesia Ortodoxa? El único cambio que ha habido es que los obispos no se casen, ¿sí? Y esto también yo lo veo mal. ¿Por qué? Si en la primitiva iglesia siempre se casaron los obispos, siempre hubo hasta papas casados. Acuérdate de eso, ¿sí? De repente San Pedro fue el primer papa, tuvo a Santa Petronila entre sus hijos, ¿sí? Vemos a San Félix III, en el año 483 al 492, tuvo 2 hijos. Y fue San Félix, santo matrimonio y santo padre, santo papa, ¿sí? San Hormidas, en el año 514 al 521, tuvo un hijo. San Silverio y San Silverio, ¿sí? El Papa Adriano II tuvo una hija. Clemente IV, 2 hijas. Félix V, un hijo. Y papas que fueron hijos de otros papas, otros miembros del clero. San Damasco, primero, tuvo un hijo y fue hijo de San Lorenzo, sacerdote, ¿sí? San Inocencio I, hijo de San Anastasio. Anastasio I. Bonifacio, hijo de un sacerdote. San Félix, hijo de un sacerdote. San Anastasio II, hijo de un sacerdote.
San Agapito, hijo del Papa Gordiano. San Silverio, hijo de San Hormidas. El Papa Marino, hijo de un sacerdote. Bonifacio VI, hijo de del obispo Adrián. Juan XI, hijo del Papa Sergio III. Juan XV, hijo del sacerdote León. Y tenemos papas que tuvieron hijos ilegítimos después de 1139, después del concilio de Letrán. Sí. No respetaron mira, los que tenían que respetar no respetaron. ¿Sí? Tenemos a Inocencio VIII, en 1484, varios hijos. Alejandro VI, que fue su predecesor. Terrible. ¿Sí? En 1492, acuérdate, varios hijos. Y recuerda que tuvo a Lucrecita. ¿Sí? Julio, en 1503, tuvo 3 hijas. Pablo III tuvo 3 hijos y una hija. Pío IV tuvo 3 hijos. Gregorio XIII, ya en 1572, tuvo un hijo. ¿Sí? De lo que está documentado. Y no es invención. Son documentos fidedignos. ¿Sí? Historiadores serios. ¿Sí? Entonces, si la naturaleza humana está allí, ¿por qué la vamos a contrariar? Yo por eso digo, hace falta el octavo concilio ecuménico para que legislen sobre los obispos que deben casarse. Bueno, si alguien opta por el celibato, que viva su vida celibataria. ¿Sí? Que sea libre de... Mira, tenemos nosotros un detalle en la Iglesia Ortodoxa. Cuando el sacerdote queda viudo, queda inhabilitado para contraer segundas nupcias. Si está acostumbrado a su vida íntima, ya se le prohíbe estrictamente. ¿Sí? Yo lo veo muy criminal. Pero hace falta que venga un concilio ecuménico para que legisle sobre eso. ¿Sí? Y entonces cuando veamos que todo eso va a funcionar, es cuando la Iglesia se vuelve idéntica a la época de los apóstoles. Esa ranciedumbre que hace falta que huela, porque la modernidad no ha traído nada bueno. Nada bueno, ¿eh? ¿Sí? Al contrario, ha volatilizado la Iglesia. ¿Cierto o no es cierto? ¿Por qué? ¿El porqué de las sectas? Por lo mismo. Porque cuando uno cae en un error engendra una cadena de errores. Vienen concatenados. ¿De acuerdo? Ya. Padre, y de todo lo que hemos hablado, ¿cuál sería su reflexión histórica? Creo que ya la dejó clara, ¿no? Que haya un octavo concilio ecuménico en el que se dejen las cosas claras al respecto. Claro. Bueno, la reflexión sería la siguiente. Nosotros, los cristianos, tanto del mundo oriental como occidental, reclamamos, por ser cristianos, que la presencia de Cristo no sea conceptual, que sea realidad. Y para ello necesitamos una vida espiritual profunda. ¿Cuál es la vida espiritual profunda? Aquella en la que la oración prevalece. Cuando la oración la diferenciamos del rezo, no estoy contra el rezo de los salmos, recitación de los salmos, no. Pero cuando solamente nos dedicamos al rezo, devenimos en fanatismo. El fanatismo hace mucho daño a la iglesia. Pero cuando nosotros vivimos una vida espiritual profunda, nos lleva al amor tan excelso, tan profundo, que transforma nuestra naturaleza. Cuando seamos una iglesia que ora y que se transforma, se acabó el tiempo de la separación. Se ha dicho hasta la saciedad que es más lo que nos une que lo que nos separa, sobre todo a orientales y occidentales. Pero hace falta que a través de la oración auténtica nos reencontremos. Porque si estamos especulando sobre cánones, los cánones son el catafalco, son el féretro de las iglesias. ¿Por qué? Porque impiden la gracia. No debes orar con fulano de tal. No, prohibido. ¿Cómo prohibido?
el Espíritu Santo no ve fronteras, no ve limitantes. Cuando oras con tus hermanos, sean evangélicos, presbiterianos o bautistas, lo que sean, tú sencillamente estás elevando tu oración al Señor y la gracia de Dios es abundante en ti, que contagias a tu hermano. Al contagiar a tu hermano con algo tan bello, no del COVID, ¿verdad? Yo tengo gripe ahorita, no, pero estamos a distancia, no va a pasar nada, no te preocupes, ¿sí? Mira, estamos en esa sintonía de la oración vivencia y viva, es cuando ya nos olvidamos que tú eres católico romano y yo soy ortodoxo. Porque somos cristianos al fin y al cabo, ¿sí? ¿Quién nos une? Cristo. Cristo está para unificar, no está para dividir. Dividimos cuando la teología se vuelve discursiva. El discurso teológico nos lleva a hacer sistemas y nada más. Y cuando lo encasillamos todo, lo enquistamos todo en un concepto teológico, pues mira, ¿quién entiende a los teólogos para empezar? Tú estás estudiando teología. Te das cuenta que los teólogos son complicados. Los teólogos prácticamente están matando a Dios. Dios tan sencillo, ¿verdad? Dios es amor. ¿Por qué buscamos definiciones rimbombantes? ¿Por qué? ¿Quién es Dios trino y uno? ¿Verdad? Qui con unigénito figlio tuo, et Espíritu Santo. Unus es Deus, unus es Dominus. Non in unio singularitate persona, sed in unio trinitate sustancia. ¿Qué dije? ¿Quién sabe? Y si lo digo a otra persona, yo más lo capto, ¿no? Si lo digo a otra persona, menos lo va a captar. ¿Sí? Entonces, en la teología tiene que ser la teología es la accesibilidad a Dios. Teólogo no es aquel que especula, es aquel que sabe orar. Debe ser así. El que sabe orar te conduce a Dios. Porque la oración transforma, cambia. La oración sana. La oración elimina barreras. La oración te hace que los cánones queden por ahí en el olvido. Pero no faltará un fanático que es religioso, ¿verdad? Te va a decir, oye, cuidado, ¿eh? ¿No te das cuenta que tu amigo es evangélico? Tu amigo es católico romano. Tu amigo es cismático de la Iglesia Oriental. Entonces, ¿qué viene a hacer esa persona tan llena de conocimientos? A dividir. Cuando el conocimiento nos debe llevar a amar. Entre más conocemos, más amamos. Pero aquí, cuando se estudia teología, entre más se conoce, más se divide, más separan a la gente. Y dime, ¿dónde están los teólogos anunciando el evangelio a la gente sencilla? ¿Dónde están? Los teólogos de escritorio, de universidad. Son profesionales que son bien pagados. ¿Sí? Nada más. En cambio, cuando tú eres teólogo en verdad, oras y transformas, oras y sanas. Y la persona que está a tu lado va a sanar. Queda tan conmovida de ti que se va a hacer tu hermano, tu discípulo. Va a decir, vamos, oye, invítame a orar. ¿Cuándo me vas a invitar otra vez a orar? ¿Sí? Pero si yo te invito a una discusión teológica, vendrás por un rurito de ¿qué? De curiosidad. ¿Sí? Pero no por ese deseo de profundizar más y más. Porque yo voy a demostrarte con mi sistema teológico que soy superior a ti, que conozco más que tú, que mi sistema es más perfecto. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo lo chévere mío, te veo a ti como basura, y eso está mal también. ¿Sí? En cambio, cuando partimos de una teología que nos lleva a la unión con Dios, es cuando nosotros estamos precisamente en la presencia de Dios, Dios presente en nosotros, transformados. Cuando Oriente y Occidente se unan a orar, no a ver el por qué están divididos, porque eso ahondan más la herida. ¿Por qué tengo esta cortada aquí? Voy a escarbarle con mi uña. La voy a hacer más profunda, ¿sí? Porque estoy viendo la causa, la etiología. No, señor, no vea eso. Vea sencillamente el hermano que está a su lado.
El día que actuemos de esa manera, ese día se acabaron las divisiones. Ese día el telón, ¿verdad? Se cayó y somos un solo pueblo de Dios, un pueblo sacerdotal, una asamblea santa. ¿Mm? Somos la felicidad de Dios. Dios se complace en nosotros. Porque dicen, están unidos en oración. La oración une, la teología separa. Me llegó. Este, no sé por qué, pero siempre que tengo este tipo de compartires, las personas a las que entrevisto terminan diciendo algo que me dejan reflexionando. A mí personalmente, ¿no? Y estoy seguro que nuestros oyentes igual. Y rescato mucho esa frase que usted dijo, ¿no? El verdadero teólogo es aquel que ora. Y bueno, padre, creo que eso sería todo por hoy. Esperamos tenerlo más adelante para tratar otros temas. Le dejo, Con todo, le dejo el espacio para que se despida de nuestros oyentes. cómo no. Que Dios que tanto nos ama, que no ve en sus hijos más que su obra, su imagen y semejanza, sea el que nos haga vivir este misterio de la unión de la criatura con su creador, para que así todos identificándonos con él que nos sonríe a todos nosotros, su sonrisa que es bendición para todos, sea la que nos transforme en verdaderos hermanos, no en dos bandos, ni en tres ni en mil bandos. Con esa volatilización de la iglesia, todos estamos contra todos y partimos de que somos cristianos y no nos toleramos, no nos incluimos, no somos incluyentes. Cuando uno ama, cuando uno ora, incluye a todos. No ve con ojos de maldad a los demás. No ve a los otros como inferiores. Los ve como sus hermanos. Los trata como personas que merecen estar a la altura del Señor, en la presencia del Señor. Porque al fin y al cabo, esa imagen y semejanza es la que atropellamos con nuestra forma de proceder tan nefasta, tan poco caritativa, tan poco amorosa o tan nada amorosa. Que así como el Señor se complace en nosotros, se complazca en ti, hermano, en toda tu comunidad, en tu familia, para que esa transformación que tú vas a experimentar, la lleves donde quiera que vayas y siendo lo que tú eres, más que nada expreses la presencia de Dios en ti. El día que te cases, que seas el hombre que hace presente el paraíso en tu tierra. En la tierra. Amén, padre. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Hemos compartido muy alegremente con el presbítero Cosme Andrade, o el padre ya, que es nuestro amigo, y esperamos verlos en una nueva entrega. Esto ha sido Historia del Cristianismo.